Bienvenidos a todos al auditorio. Y bueno, estamos, como he comentado, en el Observatorio de Jurisprudencia Laboral en su versión digital. Como siempre, agradecemos al director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, y al doctor Enrique Larios, nuestro coordinador académico, por el apoyo a la apertura, a la difusión del derecho del trabajo y a su conocimiento. El tema de hoy que se va a comentar es sobre la competencia para los juicios laborales, la competencia en relación a las instituciones de asistencia privada. Para ello, tengo el gusto de presentar a nuestra invitada, es la maestra Sandra Fernández Rodríguez. Miren, ella es egresada de la Facultad de Derecho con mención honorífica, es especialista en la materia familiar y seguridad social, certificada por la CONSAR como asesor de Afore. También es maestra en Derecho por la Universidad, por la UNAM, diplomada en Pedagogía Digital, profesora de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, en la Cátedra de Seguridad Social y ha colaborado en diferentes proyectos y publicaciones relacionados con la materia laboral y la seguridad social. Bienvenida, maestra Fernández. Muchísimas gracias, maestra Liliana. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al doctor Enrique Larios, gracias a nuestro director por la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Bueno, pues un tema interesante por muchos aspectos, sobre todo por lo que representa estas instituciones de asistencia privada. Maestra, yo quisiera que empezáramos el tema hablando precisamente qué es la asistencia para para poder ir desmenuzando después la jurisprudencia. Entonces quisiera que pues nos dijera qué es la asistencia. Claro que sí, maestra Liliana. Bueno, para empezar, fíjate que yo tengo el tema un poquito preparado para poderlo ir desarrollando a manera de poder entender por qué esta jurisprudencia se suscitó, ¿no? Porque quizá algunos podrían decir, bueno, ¿en dónde está el conflicto competencial? En donde el tribunal, ¿no? Los colegiados encontraron ahí el de si es de un lado o es del otro. Y como bien mencionas, creo que un punto de partida sería ver qué son las asistencias, ¿no? ¿Qué son las instituciones de asistencia? Pero otro tema que hay que analizar ahora, maestra, va a ser qué son las instituciones de banca y crédito. ¿Por qué razón? Pues porque justo es aquí en donde comienza la problemática, ¿no? Traigo una presentación, no sé si sea necesaria o así lo... Ay, no te escucho. Como usted guste, maestra. Si quiere, no sé si quiera exponer algunos puntos de su presentación o si nos quiere decir, empezar hablándolo y después a lo mejor poniendo la presentación, como usted guste. Claro que sí. Bien, pues mira, la asistencia social es una forma de poder llevar a cabo actividades encaminadas a la protección de grupos vulnerables, ¿sí? Son actividades tendientes a la previsión, a la prevención, a la rehabilitación, y esta definición nos la va a dar precisamente la Ley de Asistencia Social. Aquí nosotros vamos a encontrarnos con una Ley de Asistencia Social que va a definir estos conceptos que no son para nada nuevos. Nosotros podríamos hablar de asistencia social y podríamos partir también de
qué es la seguridad social. Entonces, la asistencia social es un término que forma parte de un sistema de seguridad social. No estoy diciendo que la asistencia social sea la seguridad social, pero sí que la asistencia social forma parte de un sistema y que este sistema nosotros lo conocemos como seguridad social. Entonces, son esas actividades encaminadas, tendientes a poder proporcionar a una población que se encuentre mayormente en una situación de desventaja social o de desventaja física, psicológica, mental, ¿sí? En donde el Estado, de alguna manera, propicia que se lleven a cabo estas instituciones, estas IAPS, como por sus siglas se les conoce, ¿no? Instituciones de asistencia privada. Eso es, de manera general, lo que es una institución de asistencia privada. Nosotros podemos hablar también de que la asistencia social va a tener estos dos rubros. La asistencia social, conocida en términos generales, va a tener una clasificación. Esta clasificación va a ser la asistencia pública y la asistencia privada. Entonces, vamos a tener nosotros aquí en México dos legislaciones, la de asistencia social y la de instituciones de asistencia privada, que de manera general te puedo comentar que lo que va a cambiar entre una y otra son los recursos económicos. ¿De dónde es que estos provienen? ¿Sí? Perfecto, maestra. De hecho, quisiera ver dónde está la separación. Si es una cuestión del Estado, ¿dónde está esa separación para que después empiecen a ingresar la parte, digamos, de la privada? ¿Quiénes son estas instituciones de asistencia privada y digamos, en qué... cómo se concatenan con la parte pública? Si es una, digamos, es una cuestión del Estado que está obligado a darlas. Ok. Veamos primero que la asistencia social no es que la asistencia privada esté obligada. No, aquí la diferencia entre una y otra son los recursos, ¿sí? Los recursos económicos, si unos provienen parte del Estado, pues entonces vamos a denominar a ellos como la asistencia pública, ¿no? La asistencia privada está fundada por particulares y con recursos de los particulares. Entonces, ahí vamos a ubicar que dentro de la asistencia pública, ambas son sociales. Ambas, la pública y la privada, son sociales. Pero dentro de la asistencia pública, vamos a tener, por ejemplo, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública, al DIF, ¿sí? Estas instituciones de asistencia social, pero asistencia pública, en donde los recursos, pues sí, vienen del gobierno, ¿no? Y que van a ir encaminados, tendientes a proporcionar a los grupos más vulnerables. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables? Bueno, pues estaríamos pensando primeramente, ¿verdad?, en los niños, en los menores, en las madres solteras, los desempleados, estos grupos que en algún momento se encuentran vulnerables ante alguna situación en particular y que a ellos el Estado, ¿sí?, va a proporcionar algunas medidas a través de la asistencia social, pero encabezados por la asistencia pública. Y por otro lado, tenemos a la asistencia privada. Estas instituciones de asistencia privada que, como bien dije ya, están formadas con recursos de particulares. Y ahí la ley de instituciones de asistencia privada no nos va a dar un nombre en particular. O sea, no es que tengan un nombre. Puede ser cualquier nombre, nos lo dice la legislación, puede ser denominarse de la manera en la que mejor le parezca a quien esté fundando, ¿sí? Otra cosa aquí es que las instituciones
de asistencia privada las vamos a conocer también como asociaciones o como fundaciones, ¿sí? Pero siempre van a ir seguidas de las siglas IAP, que es la institución de asistencia privada. Entonces, estas instituciones de asistencia privada van a determinar cuál va a ser la actividad a la que se van a dedicar. También van a determinar cuál va a ser el nombre, la denominación que quieran tener. O sea, es libre. No es como que lo ponga el Estado. Eso lo determina quien decida fundar, ¿no? Quien decida crear una IAP. No sé si con eso contesto un poco. Sí, claro, por supuesto. De hecho, quería que se hiciera muy bien la distinción, porque creo que de ahí parte un poco esta disyuntiva o este, esta, estos dos parámetros para que sean de parte del Estado o de parte bueno, más bien que sea federal o local esta competencia para que quedara muy claro, porque usted bien lo ha dicho, son cuestiones muy diferentes. Unas con recursos que los mismos, digamos, la parte privada los pone y el otro sería el Estado. Claro, pero te voy a decir, esta jurisprudencia que hoy vamos a analizar va más en otro sentido. Esta jurisprudencia que viene derivada, como ya se mencionaba hace un rato, de un conflicto competencial en donde hay una contradicción de tesis, ¿verdad? Por parte del segundo tribunal colegiado, del séptimo circuito y del mismo, pero del 10º circuito, es precisamente, y a lo mejor no sé si me estoy adelantando, tú me dices, No, está perfecto, maestra. pero justamente este conflicto de competencias es porque en uno determinan que debe de resolver la Junta Federal y en otro determinan que debe de resolver las juntas locales de cada entidad federativa. Aquí, para podernos ir al objetivo que hoy tenemos y poder resolver y poder desentrañar cuáles fueron las razones que tuvo la segunda sala para concluir lo que concluyó ahora el 8 de abril del presente año, pues vamos a ver que hay que atender a qué fue lo que dijeron los colegiados, ¿no? ¿Cuáles fueron los criterios de los colegiados? Entonces, va más hacia allá. Ahorita lo vemos. Yo en ese aspecto, maestra, quisiera hacerle otra pregunta o que nos hablara someramente de esta parte de la competencia o de la jurisdicción local y federal, para que empecemos ya después a retomar el tema que ya es en concreto de la tesis. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Claro que sí, mira, nosotros sabemos bien que existen diferentes tipos de competencia, ¿sí? Está la competencia por grado, la competencia por cuantía, la competencia territorial, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que determinar qué órgano es el competente para conocer de un asunto determinado. Entonces, nuestras legislaciones nos van a ir diciendo, atendiendo a cada materia también, porque ese es otro tipo de competencia, la materia, ¿sí? Atendiendo a eso, vamos a saber qué órgano es el indicado para resolver un asunto determinado. Hay veces que llegan a haber conflictos, como yo decía, por algún tipo de esta competencia. ¿Pero qué tipo de competencia? Bueno, en el caso que hoy nos ocupa, estaríamos hablando de una competencia por grado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues tenemos dos órganos jurisdiccionales que van a resolver, pero que nosotros tenemos que saber a quién le corresponde resolver, ¿no? Tenemos dos, uno federal y uno local. A eso nos referimos cuando hablamos de grado, ¿sí? Entonces, hay en las legislaciones determinado quién es el que tiene que conocer de qué. No sé si me explico. O sea, Sí, ¿cuál de las autoridades, en este caso, va a conocer de un asunto? Pensemos que estamos hablando de territorio, ¿no? Ah, pues si es de territorio, vamos a ver si
el acto se cometió o si el acto se realizó en una determinada jurisdicción, ¿a quién le corresponde? Bueno, lo vemos, por ejemplo, no sé, en el divorcio, ¿no? Cuando hablamos de divorcio, dice, a ver, ¿qué órgano es el competente para divorciar? O cuando hablamos de alimentos, ¿no? O cuando hablamos, dependiendo del caso, vamos a ver qué órgano es el competente, pero ¿qué nos dice en ese caso el Código Civil? Ah, pues el Código Civil te va a decir que si es de alimentos, cualquiera puede ser la jurisdicción, ¿no? No hay como que te toca a ti o me toca a mí. Cualquiera lo puede resolver. Si estamos hablando de divorcio, bueno, pues entonces en el lugar en el que te casaste o en el último lugar en donde habitaron, en donde establecieron su domicilio conyugal. Pero en este caso, en materia laboral, vamos a ver que tenemos el artículo 123 constitucional va a determinar qué asuntos van a ser de competencia local y qué de competencia federal. Y de ahí parte esta jurisprudencia. De ahí parte todo este tema, ¿no? Si es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o son las juntas locales, que bueno, ahora ya en la mayor parte de las entidades federativas tenemos los tribunales laborales, ¿no? Pero de ahí es que se suscita a quién le corresponde la competencia. Ya decía yo hace un rato, el segundo tribunal colegiado del séptimo circuito dice, corresponde a la Junta Federal. Es un asunto federal y así se debe de resolver. Entonces ahí hablamos de que la competencia, este colegiado se la va a dar a nivel federal. Y el otro colegiado dice, no es a nivel federal, es a nivel local. Y entonces ahí tenemos un conflicto de competencias, porque uno dice una cosa y el otro dice otra. ¿Quién resuelve? Pues va a resolver, en este caso, la segunda sala. Muy bien, maestra. Entonces, usted ya nos habló de los criterios contendientes. En uno decía que es la competencia para conocer de los asuntos laborales, porque no sé, quisiera leer un poco el rubro de esta, no sé si usted quiere leerlo o yo lo leo, el rubro de esta tesis. Sí, adelante, si gusta Sí, a leer. ver, un momentito, por favor. Sí. La tesis dice, sí, competencia para conocer de los juicios laborales suscitados entre una institución de asistencia privada y sus trabajadores. Corresponde a los tribunales de las entidades federativas de la materia. Entonces, digamos que me gustaría que usted nos resumiera qué es lo que dice entonces ya el criterio, digamos, ganador, ¿no? El que se tomó en cuenta. ¿Qué es lo que nos habla? Sí, la segunda sala resuelve que la competencia va a ser del tribunal, bueno, de los tribunales federales, o sea, la competencia va a ser federal. En este caso, quien va a resolver van a ser las juntas federales. La Junta Federal, no las juntas locales, como ya en esta contradicción el décimo circuito fue el que había sostenido que iban a ser locales. Aquí el punto es, ¿por qué determina eso? ¿Sí? ¿Por qué determina eso? Y para llegar ahí, me gustaría primero platicarte qué fue lo que se dijo en una de las tesis. Entonces, Perfecto. en la tesis que nos dice el segundo tribunal colegiado del séptimo circuito, dice, en su resolución, en su tesis aislada, dice, es de competencia local, perdón, federal, ya lo confundí, es de competencia federal porque son instituciones, y ya me confundí, me voy a retractar, maestra, ahorita, perdóname, me confundí. No se Fíjate, preocupe, maestra. la jurisprudencia no resuelve que es, la voy a leer, permíteme Sí, por tantito. favor. Si gusta, yo también aquí la tengo y la puedo leer, como usted guste. Te la leo. Dice, competencia para conocer de los juicios laborales suscitados entre una institución
de asistencia privada y sus trabajadores corresponde a los tribunales de las entidades federativas. ¿Qué quiere decir esto? Que corresponde de manera local de las entidades federativas. Ahí estuvo mi error. No es federal. O sea, ahí la segunda sala determina que es de competencia local. ¿Sí? ¿Qué dice el séptimo circuito? El séptimo circuito en su tesis aislada dice es de competencia federal. ¿Por qué dice que es de competencia federal? Porque lo asemeja, o más bien determina que se trata de una institución de banca y crédito. Ahí está el problema. Ahí está la controversia real. ¿Por qué hay un conflicto de competencias? Porque el segundo colegiado del séptimo circuito dice que, y esto es en particular, o sea, aquí ya estamos hablando de instituciones de asistencia privada, pero cuando se da el problema, hablamos de un ente en particular, y de este ente que estamos hablando es del Nacional Monte de Piedad. ¿Sí? Entonces, el Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia privada. ¿Por qué? Bueno, hace un ratito ya decíamos, ¿no? Cuando me preguntabas que qué es una asistencia privada, qué es una institución de asistencia privada, no, pues son esas asociaciones o fundaciones que van a tender a dar o realizar acciones encaminadas a una protección para los más vulnerables, ¿sí? Ya sea Aunque maestra Sandra, déjeme decirle algo. La verdad es que como que eso de que sean muy ven mucha asistencia, pues como que es un poco extraño, ¿no? Claro. La verdad, o sea, porque todos buscan el lucro de alguna Ajá, manera. O sea, claro. no hay, digamos, uy, ¿cómo asisten a los más vulnerables? Pues sí les prestan dinero, pero ¿a consta de qué? O sea, no es gratis, ¿no? Entonces, un poco también, simplemente es un comentario de Claro. que, pues, no son tan así como que ayuden mucho, de alguna manera, ¿no? Yo sabes que creo que algo así ha de haber pasado con los abogados postulantes que llegaron o llevaron más bien con este litigio, a que resolviera el colegiado del séptimo circuito, porque yo creo que más bien se tenía este criterio, maestra. Justamente lo que acabas de comentar, considero que sí. Aquí, y fíjate que ahora que yo sabía que iba a estar con ustedes, hice preguntas, ¿sabes? Hice como una investigación de campo, de verdad. Sí, claro. A varias personas les pregunté, oye, ¿tú consideras que el Monte de Piedad es una institución de crédito o una institución bancaria? ¿Y qué crees? Que todos me dijeron que sí. Claro. Es bien curioso. Todos, porque yo tenía que, o sea, que analizar la jurisprudencia, ¿no? O sea, el por qué estos criterios, yo sabía que no, ¿sabes? Yo sabía que no es una institución de crédito, que no es una institución bancaria, aun cuando realiza operaciones financieras, pero Ujú. no es una institución de crédito ni bancaria. Pero para poder entrar a ese análisis, tenemos que saber qué dice, ¿sí? La ley correspondiente, ¿no? Claro. Pero de entrada, lo que me acabas de decir es correcto. O sea, y lo hice este experimento, pregunté a varias personas. Platícanos más, por favor, porque seguramente, o sea, muchos tenemos esa idea, ¿no? De que la verdad es que no son mucha Caritativos. asistencia. Es más, mencionaste, sí, no. eh, Tienen muchos años y todo, y pareciera que sí. Es más, hasta parecía ¿sabes qué? Una institución pública del Estado, pareciera, ¿no? Claro. Pero en realidad no lo son. Entonces, es ahí importante, pero qué bueno, bueno, me da gusto que creo que todo el mundo tenemos esta perspectiva, ¿no? Pero lo mejor es que lo estamos dilucidando aquí en el programa, para que no haya dudas. Claro, sí, efectivamente. O sea, te digo, lo que tú acabas de comentar
es muy, muy, muy cierto la idea que se tiene de el Monte de Piedad, el Nacional Monte de Piedad, ¿no? De los Montepíos, de cómo es que se fundan, de cuál es la historia, está muy alejada de la realidad, ¿no? Aquí sí te puedo decir, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que vemos y lo que pasa. Y Fíjate que una me cosa es la gusta. ley, ¿no? Lo que dice la ley y también, o sea, la realidad de lo que es el Nacional Monte de Piedad, ¿no? Por ejemplo. Claro. Me gustaría, maestra Liliana, leer un poquito rápido la tesis aislada Sí, para por poder favor. entender esa parte de cómo es que se viene este conflicto. Fíjate, la tesis del séptimo circuito dice lo siguiente. Dice, competencia para conocer de los juicios laborales suscitados entre una institución de asistencia privada y sus trabajadores. Corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta es la tesis aislada, una de las que entró en conflicto, porque ella es en la que se dice que corresponde a la Junta Federal. Hay que ver por qué ellos dicen que corresponde a la Junta Federal y entonces vas a sentirte identificado, nos vamos a sentir identificados con lo que acabamos de comentar. Dice, las casas de empeño, como el Nacional Monte de Piedad, quien es una institución de asistencia privada, tiene como objeto principal otorgar créditos prendarios, pues habitualmente realizan o ofertan este tipo de contrataciones al público en general, a fin de allegarse de recursos para la consecución de su objeto social y en consecuencia constituyen instituciones de crédito. Aquí el colegiado dice, y sí constituyen instituciones de crédito, ¿vale? Luego dice, cabe aclarar que la circunstancia de que esta clase de instituciones de asistencia privada se caractericen, y aquí vamos a ver cuáles son las características de estas instituciones, por prestar servicios de asistencia, y una característica principal que además no mencioné es que es siempre sin ánimo de lucro, ¿sí? Es algo que los que caracteriza a la asistencia social, dice, sin ánimos de lucro, no desvirtúa la verdadera naturaleza jurídica. O sea, eso es lo que determina el tribunal. No desvirtúa, aun cuando sea o esté conformada como una institución de asistencia privada, aun cuando nos digan que realizan acciones de asistencia social y aun cuando nos digan que no tienen ánimo de lucro, dice, no desvirtúa la verdadera naturaleza jurídica del contrato de mutuo con interés y garantía prendaria que celebran, ya que los réditos que cobran sobre el monto del préstamo otorgado se traducen en una utilidad o ganancia, de manera que se erigen en instituciones de crédito de banca privada. Ajá. Y pues, sigue, pero eso es como que lo más importante, considero yo, de esta tesis, porque por eso, o sea, ese es el motivo por el que el segundo tribunal colegiado del séptimo circuito en materia laboral determina que es la Junta Federal la que debe de resolver los conflictos en caso de la relación laboral, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Ahí está la respuesta. Pues porque lo está asimilando a una institución de banca y crédito, ¿sí? Así es. Así es. Y bueno, ya que estamos en esto, quisiera que nos pudieras mencionar cuál es el siguiente criterio. El criterio de que debe de ser en material local. Es muy interesante también ese, ¿no? De saber, bueno, ok, ya vimos, concordamos con algunas cosas de lo que dice, pero ¿cuál es, o sea, realmente que el criterio que fue el que sustenta la jurisprudencia, cuál es? ¿Qué nos dice? El criterio es que debe de aplicarse, debe de resolver cada entidad federativa porque no son instituciones de banca y crédito. O sea, ellos dicen, ellos resuelven, no, no es de competencia federal porque este tribunal determinó que eran instituciones que aún con
todo y que fueran asistencia privada, realizan acciones o desempeñan funciones de banca y crédito. Y la segunda sala dice no. Una cosa es la asistencia privada y otra cosa es la banca y crédito, ¿sí? Y entonces aquí, a lo mejor para platicar un poquito más acerca de qué es la banca y crédito y cómo es que se regula por, cómo, o sea, ¿qué es, no? O sea, ya ahorita hablamos un poquitito de asistencia privada, pero en realidad el conflicto se da porque alguien determina que las funciones que realizan, en este caso, el Nacional Monte de Piedad, son funciones de banca, ¿no? Y de crédito. Bien, para poder entrar en ese tema, hay que ver que la banca y las instituciones de banca y crédito, cuando se forman, cuando se crean, son privadas, ¿no? Todos sabemos esa parte de la historia, recordamos que cuando nacen siendo privadas. En el 94, ¿no? Empezó a cambiar todo esto. Sí, En fue el el noventa y 82. cuatro, me parece. En el 92 es cuando se privatiza, entre el Se 92 y el privatiza. 94. Sí, sí, Pero en sí. el 82, en 1982, con José López Portillo, es cuando se nacionaliza la banca. Exacto. ¿Sí? Con Portillo se nacionaliza la banca, quiere decir esto que, pues bueno, era privada, era de particulares y pasa a formar parte del Estado. ¿Sí? Esto es con Portillo y luego, aquí dato importante, es que cuando se nacionaliza, esto es en el 82, se publica una adición al artículo 123, se adiciona en la fracción, en el apartado B, perdóname, en el apartado B se adiciona que las instituciones de banca y crédito van a ser de competencia federal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestro artículo 123, es la fracción décima tercera, en la fracción décima tercera del apartado B, en donde nos dice que el Banco Central y las entidades de administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en este apartado, en el apartado B. Eso es en el 82. Luego, en el 92, en 1992, ya con Carlos Salinas de Gortari, ahí sí recordamos que se vuelve a privatizar, se reprivatiza, ¿no? Nos traen de un lado para otro, ¿no? Sí, exacto. O sea, acá lo curioso, fíjate, es que tenemos estas dos regulaciones. Por eso lo estoy tocando. Porque en el 82 se adiciona esta fracción décima tercera al apartado B del artículo 123 constitucional y en 1992 se hace otra reforma y se adiciona la fracción trigésima primera, en la 31ª del Sí, apartado sí. A del 123, La en el apartado. numeral 22. 22, exacto. Ajá, en el numeral 22 Ajá. se adiciona esta parte de, bueno, esto es de competencia local, pero estas industrias se resuelven por órganos federales, ¿no? En este caso, la industria, así se considera en esta fracción 22, en este numeral 22, 31. ajá, en la fracción 31, en el numeral 22, 22. así se considera y se le manda a esta industria de banca y crédito de atención federal, ¿no? Va a resolver un órgano federal. Entonces, fíjate qué curioso, porque tenemos, dicen por ahí, ¿no? Que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, pues este es uno en donde el A y el B te mandan a la federal, a la competencia federal. Pero fue curioso porque, como dices, nos traían de un lado para otro. O sea, que si era pública, que si era privada, luego fue pública y luego volvió a ser privada, ¿sí? Perfecto. Y por eso es que tenemos una reforma y adición en el 82 y luego en el 92. Pero si te das cuenta, en ambas, pues nos mandan a competencia federal. Entonces, por eso es que aquí, en esta tesis aislada que revisamos hace un momento, pues nos mandan a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
decidiendo, ¿verdad?, el colegiado, que era competencia federal por ser una institución de banca y crédito. Bueno, maestra, yo creo que yo conozco más o menos su parecer, pero díganos, ¿qué opinión tiene sobre la tesis? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Es correcta? ¿No? ¿Qué le parece a usted? Pues mira, a mí no me parece mal, maestra, a mí no me parece mal, aún cuando hablamos de que en realidad la finalidad que tienen estas instituciones muchas veces esconden, ¿verdad?, esa parte no lucrativa y los fines son otros. Tan es así que, bueno, hoy podemos ver cuántas casas de empeño hay. Se ve que es un buen negocio, ¿no? Se ve que es Han un buen aumentado, ¿no, maestra? O sea, negocio. de un tiempo, yo creo que de unos 20 años para acá, hubo un aumento considerable de estas instituciones de asistencia, privada. Sí, sí, sí. Y fíjate que también lo vemos más en los tiempos de crisis, Ujú. ¿no? Ahora con la pandemia, es más, y yo lo he analizado. Sí, de que es un buen negocio, yo creo que muchos lo saben, porque nos damos cuenta, y una vez observaba, y en comunidades con mayores situaciones, con mayores problemas económicos, hay más casas de empeño, ¿sí? O sea, no, hay en todos lados, pero hay determinadas comunidades que tienen mayor número de casas de empeño. Sí, de hecho, ha habido conflictos a nivel político que se han hablado sobre esas casas de empeño, ¿no? La gente va con la necesidad y pues se han hecho hasta ciertamente algunos escándalos respecto a esas famosas casas de empeño, ¿no? Que se supone Sí. que, de asistencia más bien. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues creo que sí, estamos de acuerdo digamos que en la parte legal, ¿no? Exactamente, exactamente. La parte legal lo justifica. Y yo creo que por eso estoy de acuerdo con la resolución de la segunda sala. Fíjate que no siempre hay algunas resoluciones de la segunda sala que a mí me dan miedo, ¿no? Pero sí, de Bueno, verdad. sí, Pero ¿verdad? Hay unos que decimos, ¿qué pasó aquí? sí, sí, no, definitivamente, ¿no? Y yo te digo Mm. sinceramente, las resoluciones de la segunda sala es así como que vamos a revisar con lupa qué nos están diciendo, ¿no? Sí, hay veces que da por épocas, hay veces que la verdad dices, oye, qué bien estuvo esta parte, pero hay otras que sí nos sorprende y nos dejan, ¿dónde está el derecho del trabajo aquí? Aplicado sus principios y todo. Exactamente, sí, correctísimo. Entonces, en este caso, yo creo que por la parte jurídica, ¿no? Y meramente legal, podemos decir que sí la resolución iba encaminada hacia allá. Entonces, ¿por qué razón? Si bien no es cierto, lo estamos diciendo, aun cuando digan que no tienen fines lucrativos, pues al final lo hacen, ¿no? Y al final podemos, pues prestas a crédito, o sea, tú vas a cobrar réditos, sí Ujú. estás cobrando un interés. Ah, pero la justificación es que con eso realizan acciones encaminadas a la asistencia social, ¿no? Para protección o para muchas cosas que hacen, ¿no? Participan con lo del Teletón y muchas cuestiones de este tipo de asistencia social que desempeñan, pero por supuesto que no todo se va para allá, ¿no? Y que a Y a lo veces los mejor créditos, también es el nombrecito, ¿no? El nombrecito que no tiene banca de crédito y tal, o sea, simplemente es el nombre, ¿no? Porque como no se le llama banco, entonces no es institución de banca y crédito, ¿no? Es un claro, poco así, o sea, la realidad es diferente a lo que realmente está constituido. pero ahí voy a esta parte, fíjate. Tenemos, digo, ahora sí que para criticarlos bien, ¿no? La, la ley de asistencia, no es cierto, la ley de instituciones de crédito nos establece cuáles son las instituciones de banca y crédito y quién, o sea, quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser. El artículo 2 no lo dice. ¿Qué dice el Entonces, artículo, maestra? el artículo 2 nos dice,
nos enumera dos fracciones, ¿no? Nos da dos fracciones y nos dice en uno que podrán ser instituciones de banca y crédito, y nos dice que va a haber de banca múltiple, ¿sí? Por un lado, y de banca de desarrollo. Cuando hablamos de banca múltiple, hablamos de banco privado. Cuando hablamos de banco de desarrollo, hablamos del público, ¿sí? Por entenderlo de una manera simple. Sí. Ahora bien, no lo tengo todo, no lo tengo todo porque remarqué lo esencial, lo que yo quería comentar. Dice, no se considerarán operaciones de banca y crédito aquellas que en el ejercicio de actividades que les sean propias, celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito. O sea, no son instituciones de crédito, celebran actividades financieras, pero no es como tal el objeto que tienen. Sí, hay ejercicios financieros, sí, pero son distintos a una institución de crédito. ¿Y por qué son distintos? Porque son una institución de asistencia privada, ¿no? Entonces, en este caso, ya traduciéndolo a lo que ahorita estamos comentando, pero sí, dice, celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito que se encuentren debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables. En este caso, entonces, vamos a ver que la ley de instituciones de asistencia privada va a ser la que al final nos va a resolver el problema. ¿Por qué? Ya vimos ahorita que cuáles son las instituciones de crédito, te dijimos, ¿no? Banca múltiple, banca de desarrollo. En ambos casos va a tener una competencia federal. En el 123 ya vimos que en el apartado A y en el apartado B nos manda a que sea un órgano federal el que lo va a resolver. La tesis aislada, donde se suscita esta controversia, nos dicen que es una institución de crédito. Al final, la segunda sala dice, no es una institución de crédito. Oye, pero está desempeñando algunas funciones. Sí, pero si tú te das cuenta, en el artículo 2, ¿sí? También nos dice quiénes no. Y lo voy a resaltar. Si no se considerarán operaciones de banca y crédito, aquellas que en el ejercicio de las actividades que les sean propias, ¿sí? Celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito. Entonces, no estamos hablando de una institución bancaria, de una institución de crédito. Las actividades son diferentes, el objetivo en este caso, de la Nacional Monte de Piedad es diferente, ¿sí? Y entonces vamos a ver si cuentan con la estructura legal de una asistencia privada. Ya vimos que por un lado, aun cuando quisieron dar en el séptimo circuito, que sí era una institución de crédito, no por el nombre, como acabamos de platicarlo, no por el nombre, pero desempeñan funciones de banca, de crédito. Pero no. Si nos vamos al análisis ya de las instituciones de asistencia privada, pues estos lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien porque sí está regulado. ¿Cómo ves? No, pues muy interesante, maestra. Y mire, a ver, tengo aquí una pregunta. Sí. Mire, dice, ¿habrá algún caso en el que antes de estos criterios de competencia, los trabajadores de alguna institución privada ya atendían sus asuntos o conflictos en una junta federal y que ahora debe atenderse en la local o a la inversa? En tal supuesto, dichos asuntos ya iniciados deberán determinarse en el que comenzaron y los nuevos deberán atenderlos con este criterio, ¿o qué sucede con ellos? Claro, si antes de la jurisprudencia, atendiendo al criterio de la tesis aislada que ya hemos mencionado, se surgieron asuntos y con base en eso se empezaron a atender en la Junta Federal los termina de atender, ¿sí? Ahí sí. ¿Por qué?
porque la jurisprudencia la vamos a aplicar recientemente. Entró en vigor, me parece que el 11 de abril. Sí, creo que sí, el 11 de abril, ¿no? El Sí, 11 de abril, porque fue publicada el 8, pero entró ajá, en vigencia el sí. 11. Entonces, a partir de entonces, es que la jurisprudencia, pues, hace que el caso sea obligatorio, ¿no? En este caso, atendiendo la respuesta, la pregunta que me planteas, si ya entró, si ya está en análisis, ¿sí? Lo resuelve quien debió entrada en un primer momento. Mire, maestra, aquí hay un comentario de Connie Durán que dice, estamos escuchando en el ámbito laboral, pero es importante nos digan quién les autoriza a estas instituciones, por qué surgieron, porque muchas es puro fraude. Es un comentario. Sí, claro. ¿Por qué surgen? Bueno, eh, las instituciones de asistencia privada, las instituciones de asistencia social, ¿sí? Surgen con la necesidad de ayudar, de ser solidarios con aquellos que más lo necesitan, ¿sí? Y podemos ahí partir de un tema eh, de, de solidaridad, de empatía, de seguridad. Entonces, antes de que nosotros tuviéramos lo que hoy conocemos como seguridad social, pues algunos medios encaminados a paliar estas necesidades justamente lo conforman la asistencia social. Incluso podríamos hablar y desglosar que antes de la asistencia social tenemos la beneficencia y antes de la beneficencia la caridad, que era un término acuñado por la iglesia, ¿sí? Pero que todo ello va basado en dar apoyo, proteger a personas vulnerables, personas en estado de necesidad, ¿sí? De ahí es que surge este requerimiento social, ¿no? Esta necesidad de poder dar los medios para poder contribuir a esas desigualdades. Por eso es que el Estado, en virtud de que no puede dar como todo, lo fomenta, ¿sí? No puede dar todos esos apoyos, entonces fomenta para que sean también instituciones privadas. Pero en su afán de fomentar, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues te voy a dar beneficios, claro, ¿no? Tú, como ente privado, que vas a formar una fundación o una asociación sin ánimos de lucro, con la finalidad de apoyar a la sociedad vulnerable, pues bueno, vas a tener exención de impuestos, vas a tener facilidades en muchas áreas y pues muchos buscan esa oportunidad y se va perdiendo el sentido real de por qué es que estas instituciones nacen, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, que desde 1775 se crea el Nacional Monte de Piedad aquí, pero pues desde antes, desde la época precolombina, ya habían como estas medidas, no era como tal, ¿sí? No era como tal, pero ya habían estas sociedades de apoyo mutuo, ¿sí? Así es, Entonces, maestra. De hecho, creo que también le llamaban asociaciones de socorros mutuos, ¿no? sí, Y que las muchos sociedades también de se socorro empezaron a mutuo. dar en la época de Benito Juárez, bueno, estamos hablando del siglo XIX, y se Sí. dieron precisamente para ayudarse, pero eso lo hacían entre muchas veces entre los mismos pocos trabajadores que había en esa época, y los mismos trabajadores formaban sus cooperativas y se ayudaban en caso de que a alguno le pasara algo. ¿Por qué? Porque el Estado no terminaba de, pues de, digamos que, de Protección, cumplir ¿no? con sí, claro. Entonces, es algo, pues no sé si sea un mal necesario, porque realmente también cuando dejas crecer mucho estas situaciones, terminan por ser abusos a la población, que es lo que creo que Connie Durán nos está haciendo mención en este aspecto. Sí, claro, porque ahora en la posibilidad de poder obtener una ganancia, ¿no? Pero sin decir que estoy obteniendo una ganancia porque no soy lucrativo,
pues cada vez más y más van abusando de esta figura, van abusando de esta figura y además, y no quiero que termine esto sin comentarte, que por ejemplo en el artículo 62 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, te lo voy a leer, el artículo 62 dice que los préstamos de dinero que otorguen las instituciones deberán estar garantizados con prenda, hipoteca o afectación de bienes inmuebles en fideicomiso. Eso nos dice el artículo 62. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Pues el 62 nos está dando la posibilidad que las instituciones de asistencia privada puedan prestar dinero, pero solamente con estos conceptos, bueno, no conceptos, sino con estas garantías. Y en este caso, el Nacional Monte de Piedad, ¿cuál es la garantía que ocupa? La prendaria. Y está permitida en la legislación de instituciones de asistencia privada. Y el artículo 63 nos dice que cuando las instituciones otorguen préstamos de dinero, deberán observar y nos dan un listado de reglas. Una de ellas, que está en el inciso B, nos dice que los bienes que se afecten en garantía deberán ser evaluados por una institución de crédito o por un perito evaluador autorizado. ¿Y qué es lo que hace el Nacional Monte de Piedad, que como bien decías, tiene tantísimos años, ¿no? Fue fundado por Pedro Romero de Terreros. ¿Qué hace? Es el primero que tiene una escuela en México. En México se da en 1931 la primera escuela de peritos evaluadores. Ah, mira, qué interesante. Y el Nacional Monte de Piedad es el que tiene esos peritos evaluadores. Entonces, por donde le quieras dar, ellos están bien estructurados. Sí, es cierto, en ese aspecto coincido. La función real que desempeñan no es no lucrativa, al contrario, ¿no? Pero tienen una protección legal. Aquí está, ¿no? El artículo 62 y el artículo 63 los faculta, una para prestar, otra a través de prenda, lo hacen. Y te da una lista de reglas que dices, ah, bueno, pues sí cumple. Entonces, como sí cumple, ¿qué determina la Corte? Pues no es institución de crédito, no es institución de banca, es de asistencia privada y cumple con lo que la ley de asistencia privada dice. Entonces, si nosotros realmente quisiéramos modificar esta situación, tendríamos, yo considero, tener más cuidado con la legislación que le faculta a esto, ¿sí? Que sería la ley de asistencia privada, de instituciones de asistencia privada. Maestra, ha sido de verdad súper interesante, un gusto platicar con usted. Estoy muy contenta. Quisiera decir que, bueno, la maestra ya nos habló de todo lo que era asistencia, de que tiene que ver con la prevención, que es un término que si no vienes no es la seguridad social, ayuda a la seguridad social o deviene de la seguridad social. Nos ayuda, nos comentó que eran estas actividades y que hacer algunas actividades para para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. También nos habló de los criterios de los criterios contendientes para formar la jurisprudencia. Nos habló de aquel que decía de la parte federal y que era un poco relacionado con pues todos estos asuntos de las actividades que en la realidad producen o que realizan de estas instituciones. Y por otro lado también nos habló de la parte local, que sustentada en la legislación y como, digamos que como conclusión, pues obviamente nos habló de que la competencia para conocer de los asuntos laborales que surgen entre los trabajadores y las instituciones va a ser en materia local, que es lo que dice la tesis. Maestra, ha sido de verdad, estoy muy contenta. Espero que pues usted también se haya sentido contenta en el programa. Sí, muchas gracias. Las preguntas, bueno, creo que hay algunas felicitaciones para usted. Y bueno, quisiera yo antes que nada, pues entregarle
un pequeño reconocimiento de parte del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo. Muchas Dice gracias. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, otorga la presente constancia a la maestra Sandra Fernández Rodríguez por su sobresaliente conferencia en la 12ª sesión del Observatorio de Jurisprudencia Laboral y Ciudad Universitaria, 17 de agosto de 2022, y viene rubricada por el doctor Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias también al doctor Enrique Larios. Gracias, maestra Liliana, por estar aquí, por permitirme compartir esto aquí con ustedes. Un saludo a la maestra Marisol Guaso y a todos los que nos pudieron sintonizar el día de hoy, que me acompañaron, ¿verdad? Que nos acompañaron. Para mí fue muy grato, de verdad, gracias por la invitación. Temas de materia laboral y de seguridad social que de verdad es fascinante el poder pues analizar, ¿no? Con mayor detenimiento lo que muchas veces nuestras autoridades pues emiten y a veces nos quedamos con el que, bueno, y estaba bien o no estaba bien, ¿no? Qué interesante, felicidades al programa, felicidades también a ustedes y muchas gracias, maestra Liliana. Muchas gracias, maestra. Y bueno, y también agradezco a todas las personas que nos ayudan, a las personas de servicio social, a la maestra Marisol Guaso también, nuestro agradecimiento por ayudarnos y asistirnos en el programa y sobre todo a usted, maestra, que esperamos tenerla nuevamente para otro análisis de alguna jurisprudencia. Claro que Muchísimas sí. gracias. Gracias, maestra. Hasta Muchísimas luego. gracias a Hasta luego todos. a todos. Hasta luego. Gracias.